Buenos días, muchas gracias por la presentación. Un honor estar aquí presente. Vamos a tocar un tema y es la situación de la enfermedad renal crónica en Colombia. La siguiente, por favor. El Día Mundial del Riñón se celebra el segundo jueves de marzo de cada año y es una iniciativa que surgió por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales. Se trata de una campaña de concientización global cuyo objetivo principal es crear conciencia sobre la importancia de nuestros riñones para la salud y reducir el impacto de la enfermedad renal y sus problemas de salud asociados en todo el mundo. La siguiente. Perdón, regresa un momentico. El lema para este año es que cerremos la brecha del conocimiento para una mejor atención de la enfermedad renal. La siguiente. Básicamente lo que tratamos es de crear conciencia de la enfermedad renal, no solamente entre los médicos o el personal de salud, sino también entre los pacientes. Debemos de conocer cuáles son las medidas adecuadas para mantener la salud renal, resaltar que esta causa involucra a todos los miembros de la comunidad renal en el mundo, tanto el personal de salud como los pacientes. Reconocer que una mayor atención a la enfermedad renal en el marco de las políticas gubernamentales puede generar importantes beneficios tanto para los pacientes como para los presupuestos sanitarios. Alentar y apoyar a los médicos de atención primaria, esto es muy importante para que ellos inicien, mejoren el reconocimiento y el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica, lo cual obviamente redundaría en un mayor beneficio para todos los pacientes. Siguiente. El Comité Directivo del Día Mundial del Riñón solicita a todos en el mundo integrar la prevención de la enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal en los programas nacionales de enfermedades no transmisibles, brindando servicios integrales esenciales para mejorar la detección temprana y el seguimiento de la atención renal a nivel del país. Solicitar más estrategias de educación y manejo, de modo que los pacientes y sus cuidadores puedan tener una mejor calidad de vida relacionada con la salud. Debemos informar también a los políticos sobre el impacto de la enfermedad renal y la insuficiencia renal en la salud de sus electores, así como la carga asociada en los presupuestos y sistemas de atención médica, alentando la adopción de políticas públicas y la asignación de recursos que aborden la carga global de la enfermedad renal, garantizando el vivir mejor con la enfermedad del riñón. La siguiente. Básicamente recomienda 4 reglas de oro. La página del Día Mundial del Riñón: mantenerse en forma, estar activo, practicar algún tipo de actividad física al menos 3 veces a la semana por 30 minutos, tener una dieta saludable, mantener el peso bajo control, reducir el consumo de sal alrededor de 5 a 6 gramos al día y aumentar el consumo de frutas y verduras que son ricas en potasio. Revisar y controlar los niveles de glucosa en sangre, revisar y controlar la presión arterial, manteniéndola en un valor cercano a 120/80 y consultar periódicamente. Tomar una ingesta adecuada de líquidos para, de esa manera, con una buena hidratación, evitar pues que se puedan generar complicaciones renales. No fumar, no automedicarse ni tomar pastillas antiinflamatorias, analgésicos sin prescripción. Controlar la función renal si se tiene uno o más factores de riesgo, solicitando una serie de exámenes básicos que permiten hacer el diagnóstico de la enfermedad renal crónica y el seguimiento de la misma. Siguiente. Para eso primero debemos conocer cómo se define la enfermedad renal crónica. Se define como un daño caracterizado presente por más de 3 meses en el cual se presentan anormalidades estructurales o funcionales de los riñones con o sin alteración en la tasa de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un filtrado renal normal, pero puedo tener otros marcadores de daño renal como la presencia de albúmina o imágenes que confirman la presencia de daño renal. Otra forma de diagnosticar la enfermedad renal crónica es tener un filtrado renal menor de 60 mililitros por minuto durante un periodo mayor de 3 meses. Eso lo define la guía Skadocki del año 2002 y fue de nuevo en el año 2013 tomado por la guía Skadigo. La siguiente.
y la clasifica en 5 grupos para los que no son nefrólogos ni médicos, y es que va de acuerdo al porcentaje de función del riñón. Si es mayor del 90% es grado 1, si está entre el 60 y el 90% grado 2, y este grupo que resalto en el cuadrante, que es el grado 3, son aquellos que están con función renal entre el 30 y el 60%, ya van a ver por qué. Y el grado 4, función renal entre el 15 y el 30%, y menos del 15% de función renal es el grado 5, que se conoce como falla renal, que anteriormente se llamaba como enfermedad renal en estadio final, que ya no se recomienda utilizar esta terminología, sino la de falla renal. La siguiente. También se recomienda en esta guía que todos los pacientes se les debe evaluar la presencia de albúmina en la orina y la clasifica en 3 categorías, recordando que la albúmina indica una barrera en la filtración glomerular, pero también está relacionada con riesgo cardiovascular. La siguiente. ¿Y cuál es la situación a nivel mundial? Ya lo han dicho. Más de 850 millones de personas en el mundo tienen enfermedad renal, lo que corresponde al 10% de la población adulta. De ellos, 700 millones tienen enfermedad renal crónica y se espera que se haga la 5ª causa de muerte para el año 2040. La siguiente. En esta gráfica vemos que actualmente representa la causa número 16 de muerte, pero se espera que para el año 2040 llegue a constituirse en la 5ª causa de muerte. Siguiente. ¿Y cuál es la prevalencia de acuerdo a los estadios de enfermedad renal crónica y por qué es importante considerarla? En esta revisión del año 2018 en España, ustedes pueden observar que el grueso de la población de pacientes con enfermedad renal crónica se encuentra en el estadio 3A y 3B. Por eso es la importancia de conocer los estadios. La siguiente. ¿Y qué importancia tiene conocer los estadios? Permite clasificar el paciente con enfermedad renal crónica de acuerdo a sus factores de riesgo. La reciente guía europea de dislipidemia establece que los pacientes con alto riesgo coronario son aquellos que tienen enfermedad renal crónica, como se resalta en la línea roja de abajo. La siguiente. Y nos dice que son de muy alto riesgo cardiovascular aquellos que tienen enfermedad renal crónica severa con un estadio 4, o sea, una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Y a la derecha podemos observar que también los considera como pacientes de alto riesgo aquellos que tienen una enfermedad renal crónica moderada con tasas de filtración glomerular entre 30 y 60 mililitros por minuto. La siguiente. Y la guía de prevención de enfermedades cardiovasculares, también de práctica clínica del año 2021 europea, establece que los pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes que tengan tasas de filtración glomerular entre 30 a 50 mililitros por minuto son de alto riesgo cardiovascular y son de muy alto riesgo si además presentan albúmina aumentada en la orina. Siguiente. Y ya, si el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 y tiene algún grado de deterioro en la función renal con presencia de albuminuria, de entrada ya es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y en él no hay necesidad de utilizar ningún tipo de score para calcularle el riesgo. Ya de entrada es de muy alto riesgo. Siguiente. Hay un aspecto muy interesante con relación a la enfermedad renal crónica y es la etiología. En todo el mundo la diabetes mellitus es la principal causa, representando alrededor del 60% de los pacientes que se encuentran en tratamientos de terapias dialíticas, seguido de la hipertensión arterial. Siguiente. En cambio, en Colombia vemos algo muy curioso. La incidencia de enfermedad renal crónica teóricamente va disminuyendo y tuvimos para el año 2020 152.000 casos nuevos, pero la incidencia de diabetes e hipertensión va en aumento. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Hay un subdiagnóstico? ¿Será que no estamos valorando realmente la población de alto riesgo? Y este dato que tenemos reportado es falso. La siguiente. La siguiente. Esa. Y aquí viene el asunto muy interesante. Si nosotros clasificamos a esos pacientes nuevos con enfermedad renal crónica de acuerdo al estadio, podemos observar que los 3 primeros estadios, esta gráfica no está en el reporte de la cuenta de alto costo, es mía, yo fui que la elaboré, nos muestra que de esos 152.000 casos, en el estadio 1, 2 y 3 están la gran mayoría. Solamente del estadio 5
miren el pequeño porcentaje que es el 2.07% de incidentes que son los que ingresan a terapias dialíticas. El grueso, ¿dónde está? En la calle. Es decir, son los pacientes que están atendiendo los médicos generales o los médicos internistas o nefrólogos en programas de nefroprotección. La siguiente. Si vemos la prevalencia, que son los casos actuales, incidencias son los casos nuevos, prevalencia son los casos que existen, podemos observar que para el año 2020 850.000 pacientes tenían enfermedad renal crónica. La siguiente. Si lo miramos también, esta gráfica yo la construí, ¿dónde está el grueso de esos pacientes con enfermedad renal crónica prevalentes? Solamente el 4% son estadio 5 y están en las unidades renales. El grueso de los pacientes con enfermedad renal crónica están por fuera de las unidades renales, que representa pues, el 96% de los pacientes. Y la mayoría de los programas de salud se han centrado en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 y son los que más impactan, porque cuestan más y son los que más resultan llamativos porque están en terapia dialítica. Pero el otro 96% es el que está en la calle. Esos son los que debemos de prevenir que lleguen a un estadio 5. Así que sobre ellos es donde debemos de trabajar. La siguiente. Y aquí hay algo muy grave en esta gráfica del 2020, supremamente grave. Primero, cuando a la izquierda nos dicen que las enfermedades precursoras de enfermedad renal crónica son la hipertensión arterial, eso no coincide. Con ninguna parte del mundo. ¿Será que los colombianos somos diferentes al resto del mundo? No puede ser. Eso está mal hecho, está mal clasificado. No es posible que el 70% de los pacientes con enfermedad renal crónica sea de origen hipertensivo y solo 10% de origen diabético, tampoco cuadra. Si le sumo diabetes con hipertensión, aún así me sigue dando 30%, tampoco cuadra con las estadísticas mundiales. Y esto es un llamado de atención, entonces, para que obliguemos a las EPS e IPS que informen la etiología del daño renal. Si miramos también cuántos pacientes de esa población de riesgo, que son 5 millones de pacientes, que son los que están, donde dicen total en la parte de abajo, 4.900.000, casi 5 millones de pesos, ¿cómo están distribuidos? Nos dicen que 849.000 pacientes tienen enfermedad renal crónica, pero algo muy grave, gravísimo. No han sido estudiados para enfermedad renal crónica 1.861.000 personas de alto riesgo cardiovascular o de alto riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y 1.219.000 no se sabe si tienen o no tienen, dicen, están clasificados como indeterminados. Gravísimo, 3 millones de los 5 millones no sabemos si tienen enfermedad renal crónica porque nadie les ha pedido una creatinina. Y viene la pregunta de abajo, ¿será que es muy difícil hacer un diagnóstico de enfermedad renal crónica? La siguiente. La guía de la International Society of Nephrology dice que todos los individuos de alto riesgo, que son pacientes hipertensos, diabéticos o con enfermedad cardiovascular, que tengan factores de riesgo como ser ancianos, afrodescendientes, que tengan enfermedades sistémicas que pueden impactar los riñones como el lupus eritematoso sistémico, que tengan factores de riesgo genéticos, padres con enfermedad renal crónica, o que trabajen en medios ambientes con alto riesgo de enfermedad renal crónica como cortadores de caña, manejo de metales pesados, se deben de evaluar para un probable diagnóstico de enfermedad renal crónica simplemente con una creatinina y un examen de orina para ver si hay albúmina. La siguiente. Hoy en día tenemos glucómetros que se consiguen en cualquier parte, que nos dicen los niveles de glucosa. Tenemos cómo determinar la hemoglobina glicosilada que nos da el promedio de la glucemia en los últimos 3 meses. La siguiente. Tirillas que ya pueden medir creatinina, que se pueden utilizar en campañas que el gobierno puede hacer en áreas de poblaciones indígenas. No hay que llevar una bacterióloga para que nos mida la creatinina. Con este aparatico podemos saber la creatinina del paciente en menos de 5 minutos. La siguiente. Contamos con tirillas que nos hacen no solamente un examen de orina, un uranálisis, sino que nos puede evaluar la cantidad de albúmina en la orina. Contamos con métodos para tomar presión arterial ambulatoria, relojes que miden la presión arterial, aparatos que miden el colesterol. Todo esto contamos ya en el mundo. La siguiente. Teniendo la albúmina
en la orina, clasificando la albúmina y teniendo la creatinina, podemos crear un mapa de calor en la cual podemos establecer en cómo se encuentra la situación de la población de alto riesgo. De esa manera, en verde nos dicen que están bien, en amarillo que están en riesgo y en rojo que están muy mal. Este cuadro yo lo mantengo en mi computador y se lo muestro a todos los pacientes cuando llegan a mi consulta y les digo, vea, usted está aquí. Si usted no se cuida, va a avanzar a amarillo, a naranja, a rojo. Entonces, con este simple cuadro podemos hacer un buen manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica y eso nos da el pronóstico. La siguiente. Y nos da también la frecuencia de monitoreo del paciente. Cada cuánto se debe por el médico general, por el médico internista y por el nefrólogo. La siguiente. De ahí pues que tenemos una brecha enorme de conocimiento de enfermedad renal crónica. La brecha es un orificio enorme. Primero porque no sabemos qué está dañando los riñones de los pacientes en Colombia realmente. Tenemos un informe incompleto. No estamos trabajando sobre el grupo de pacientes más importantes, que son los que tienen estadio 1 a 4. Los que tienen estadio 5 están en unidades renales y están muy bien atendidos. Yo no dudo, yo trabajé 30 años ese turno en unidades renales, que están bien atendidos. Centrémonos en ese otro grupo de pacientes en los cuales podemos prevenir la enfermedad renal crónica, enseñándole a los médicos generales cómo hacer un buen diagnóstico de la enfermedad, porque ellos son los que lo deben de hacer, cómo estadificar al paciente, cómo evaluar los factores de riesgo que aceleran el daño renal, cómo determinar si tienen compromiso de órgano blanco y sobre todo prepararlos para trasplante de riñón. Yo creo que la diálisis es la última alternativa que se le puede ofrecer a un paciente con enfermedad renal crónica. Se debe de empezar a evaluar para trasplante renal con tasas de filtración menor a 20 mililitros por minuto y deben de ir a programas de trasplante renal. La siguiente. ¿Y por qué es importante determinar la etiología? Porque la pérdida de función anual renal varía dependiendo de la enfermedad. Si yo tengo nefropatía diabética, pierdo 12 mililitros por minuto por año de función de riñón. Si yo tengo 30, en un año tengo 20 y en un año más estoy en diálisis. Si tengo hipertensión arterial, voy a perder 10 mililitros por minuto por año. Si tengo enfermedades glomerulares, alrededor de 8. Si tengo enfermedades tubointersticiales, 5.4 y enfermedades hereditarias, 3.9. Por eso necesito saber qué tienen mis pacientes, cuál es la causa del daño renal crónico. La siguiente. Así que la brecha del conocimiento es enorme, no es una brecha pequeña. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? No está fácil. Necesitamos que la cuenta de alto costo presione a las EPS y a las IPS para que nos informen qué enfermedades tienen el origen de la enfermedad renal crónica y sobre todo que obligue a que ese grupo de pacientes indeterminados o que no tienen diagnóstico lo vayan a tener con una simple creatinina y un examen de orina. La siguiente, aquí termino. Y sigan con las recomendaciones del médico. Ahora sí.